auspician este programa. Buenas noches, estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura y bueno, a partir de hoy nuevamente en el estudio para llevar adelante diversas temáticas culturales, educativas, científicas, de temas de interés general como hacemos en los últimos años por televisión regional y por otros canales del interior que retransmiten nuestros programas educativos. Programa este que en el inicio debemos agradecer permanentemente al Colegio de Abogados de la segunda circunscripción de la ciudad de Rosario, que nos ha distinguido por ser un programa educativo, científico y cultural. Y en el inicio de nuestro programa, como hacemos siempre, tenemos una buena voz musical, género tango, una figura prestigiosa de la ciudad que ha trascendido Rosario, el ámbito provincial, regional, interprovincial, como es Martín Tincho Moine, un amigo del programa en el cual le agradecemos por supuesto su presencia y con él comenzamos entonces a transitar educación, ciencia y cultura. Me sorprende tu manera de tratarme y ese tono cariñoso con que hablas. ¿Quién diría que hace poco al amurarme me mirabas sobre el hombro tan altiva y tan mordaz? ¿Quién te viera sin un resto de arrogancia? Se acabaron tu delirio y tu desdén. Hoy de vuelta no te das esa importancia que te dabas al hablarme de otra vida y de otro tren. Hoy tengo el gusto de verte, volvés como yo quería. Mira si yo lo sabía, que ni un momento dudé, que el día menos pensado, como una cosa resuelta, ibas a pegar la vuelta así, sin grupos, y no le erré. Te lo juro, tuve ganas de vengarme. Mi amor propio no entendía otra razón. Fue un momento, pero pude serenarme. Y me dije bien tranquilo, necesita un tropezón. Necesita que la engrupen y que un día se dé cuenta que vivió en un folletín, que se quede sin cariño y en la vía, pa' que entienda que todo eso no fue más que un berretín. Hoy tengo el gusto de verte, volvés como yo quería. Mirá si yo lo sabía, que ni un momento dudé, que el día menos pensado, como una cosa resuelta, ibas a pegar la vuelta así, sin grupos, y no le erré. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370 448 0240 Rosario.
Hola, ¿por dónde estás? Fui hasta el súper. Buenísimo, ya sabes, ponete bien el tapabocas que te cubra la pera, la boca y la nariz. Obvio, si no te miran mal. Si usas bien el tapabocas, la vacuna sos vos. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Y esta pandemia es cuando más ha dado resultado de parte de la gente, la colaboración de parte del movimiento, como también de la parte de gobierno y municipio y desarrollo social. A ellos que necesitan de nosotros. Por un lado es un gusto poder colaborar, uno piensa en la necesidad de la gente. Y por otro lado esperamos, confiamos que la provincia pueda implementar mecanismos para que la gente vaya recuperando su trabajo. Millón de gracias a todos. Dependemos del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales que el COVID evidenció más que nunca. En la continuidad de nuestro programa estamos ahora en contacto con un infectólogo muy prestigioso de la ciudad como es el doctor Julio Befani. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? Hola, Daniel. Un gusto. Bueno, en primer lugar, Julio, ¿cómo nos encontramos en estos momentos de pandemia, no solamente en Rosario, sino en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, Daniel, la pregunta tuya está muy buena con respecto a cómo nos encontramos. Es decir, nos encontramos un poco preocupados. Tendríamos que estar, yo creo que un poco más ocupados, cada uno con lo que tiene que hacer y lo que debe hacer en su lugar. La preocupación es a nivel país, a nivel provincia y fundamentalmente a nivel ciudad. Vos te das cuenta que los casos están aumentando día a día, es lo que está llamando la atención. Se han liberado muchas actividades, no se han podido controlar muchas actividades, no se pudo llegar a un control, a ver qué era lo que estaba pasando con las actividades que se liberaban. Vos ves la parte de bares, restaurantes, reuniones sociales, reuniones familiares, fiestas clandestinas, que para mí no son tan clandestinas porque vos agarrás cualquier red social y te dice cuánto sale la entrada, cómo tenés que llegar, qué es lo que te va a cubrir la entrada, qué conjunto musical va a estar, quién va a ser el DJ. O sea, eso ya no es clandestino, ya no es tan clandestino como quieren hacernos pensar. Se ha ido de las manos el hecho del control, fundamentalmente el control. Es imposible controlar, yo creo que mucho depende de la gestión de la autoridad, pero también depende
nivel personal. Julio, en los últimos días se han reintegrado las actividades escolares, se ha iniciado el ciclo académico en toda la provincia de Santa Fe y en relación a este tema que se ha debatido muchas veces, la presencialidad o la virtualidad, en relación desde el punto de vista sanitario fundamentalmente, ¿cómo lo describís, cómo lo analizás? Vos fíjate que el problema fundamental se ha dado por alguna escuela en los horarios de ingreso y de egreso de los alumnos. El problema no es fundamentalmente dentro de las escuelas, sino el problema se da a la entrada y a la salida. La reunión de los padres que siguen con una irresponsabilidad total, es decir, se siguen reuniendo a charlar, a conversar, a hacer reuniones en las puertas de los colegios o en las esquinas de los colegios, 4 o 5 personas, sin barbijo o con barbijo mal puesto, lo usan como tapaboca en vez de usarlo como barbijo. Y la parte también dentro de los colegios, vos viste que se estaban pidiendo algunas sugerencias desde la parte gremial, que yo creo que en algunos casos esas sugerencias nos pueden llevar a disminuir la posibilidad de hacer los módulos un poquito más cortos y que para poder ventilar bien los ambientes. Una de las cosas que sí o sí hay que tener en cuenta, Daniel, y vos vas a coincidir conmigo que cuando nosotros íbamos a la escuela no teníamos ventilador de techo, no teníamos aire acondicionado, calefacción, y sin embargo aprendíamos, o creo yo que aprendimos. Entonces ahora hay que también tener en cuenta y hacerle entender a los padres que tienen que abrigar un poco más a los chicos ahora cuando venga el fresco, y a los maestros, a los encargados del grupo, no permitir que se cierren las puertas ni las ventanas. Por supuesto, si hay un temporal no vas a estar con las ventanas abiertas, pero en su mayoría de los días tienen que estar con puertas y ventanas abiertas. Y cuando se dice recreo, salir al recreo. Eso te acordás que lo habíamos dicho cuando hablábamos de la gripe A. Así es. La ventilación en estos momentos es más importante. Julio, uno de los aspectos que siempre hemos abordado y en el cual has puesto mucho énfasis era en el testeo, ¿no? Un tema central en este proceso pandémico. En relación al testeo, ¿cómo estamos? Nunca es suficiente, Daniel, el testeo. Es decir, cuanto más testeo sea, hay que entender una cosa. Cuanto más testeo hagamos, más posibilidades de diagnosticar positivo. Y si nosotros diagnosticamos un positivo sintomático o asintomático, vamos a tener la posibilidad de aislar a esa persona. Lo vamos a mandar a la casa 7 días, 10 días, de acuerdo a las características de la enfermedad. Lo vamos a poder aislar y esa persona, al estar aislada, no va a seguir contagiando. Y eso no va a seguir infectando a otras personas. Y eso es tan importante que hay que entenderlo, de que con eso nosotros vamos a prevenir, entre otras cosas, de que existan menos variantes virales, por ejemplo. Julio, en estos últimos días, la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, ha determinado la suspensión de distintas intervenciones quirúrgicas en los hospitales públicos en relación a esta segunda ola, o se viene o la tenemos instalada, ahora vos nos dirás en relación a esto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, vos fíjate qué es lo que se ha hecho en cualquier lugar del mundo, lo que se hace es las cirugías de urgencia, esas son de urgencia, no la podés programar. Entonces, esas van a estar, se van a poder realizar sin ningún tipo de problema. Las que se suspenden, no se anulan, son aquellas que estaban programadas para dentro de un tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se está previniendo es que no ocupar camas con pacientes que no son de lo que pueden llegar a ser COVID. La segunda ola, yo no sé si está, porque vos fíjate que en ningún momento nosotros dejamos de tener casos. Siempre tuvimos, acordate que tuvimos
un piquito en enero, como digo yo, después de la fiesta. Otro piquito en febrero, después de Carnaval. Y ahora tendremos que esperar el piquito de Semana Santa, porque con la liberación que se ha hecho, con los porcentajes de saturación o de reserva a niveles de turístico, hotelero, la gente va a circular, indudablemente sí van a circular. Y esa circulación es la que permite que el virus se siga transmitiendo. Eso tiene que entender. La persona que, a pesar de todo, se va de vacaciones, se toma una licencia, que por favor tenga en cuenta esto. Controlarse, mantener lo más que pueda la burbuja y no dejar de respetar el distanciamiento y el uso del barbijo, por supuesto, por sobre todas las cosas. En el final, Julio, se está procediendo a la vacunación en todo el territorio provincial y en relación a esto, ¿cuál es justamente tu referencia, tu mención particularmente en el proceso vacunatorio? Vos fíjate que siempre que he estado en tu programa y que hablábamos de vacunas, siempre decía lo mismo. Las vacunas dependen pura y exclusivamente de la disposición de vacunas a nivel del Ministerio de Salud de la Nación, porque es un programa de vacunación y los programas tienen su referente, su centro a nivel del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí podríamos hablar de otra cosa y decir que, bueno, que se han demorado un poco en hacer la provisión de vacunas. Es cierto, habíamos prometido, vos sabés muy bien, que se nos había prometido como país tener 20 millones de dosis en enero, que hubiera sido un golazo. No la tuvimos y eso retrasó todo, y vos fíjate que ahora estamos tratando de manotear algún número de vacunas de cualquier otro lugar, la China, la de Oxford, o sea, estamos tratando de conseguir vacunas para poder llegar a cubrir el porcentaje que sería necesario para poder disminuir la circulación del virus. Julio, ha sido muy amable por estar en nuestro programa. Seguiremos seguramente en el futuro hablando de estos temas tan importantes. Bueno, Daniel, un gusto y a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Estuvimos en contacto con el doctor Julio Befani. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya estamos charlando con la concejala Lorena Carvajal. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Hola, ¿llegaste a casa? Sí, estoy por entrar. Acordate, sacate las zapatillas, dejalas en la puerta, lavate las manos y después con el rociador de alcohol. Limpia lo que trajiste. Quédate tranquila. Si aplicás correctamente las medidas de higiene, la vacuna sos vos. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que los vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. En estos programas de educación, de ciencia y de cultura que estamos siempre en movimiento, porque inclusive estamos esperando algunas comunicaciones de exteriores para poder incorporar en este primer programa que hacemos desde el piso, como hicimos en el principio del año, hacíamos las notas en exteriores y a partir de hoy justamente
estamos en el piso. Yo había anunciado antes de ir al corte que íbamos a estar con la concejala Lorena Carvajal, que así va a ser seguramente luego, pero ahora vamos a estar con una nota muy importante, que es con Julia Irigoyen, que es directora del programa Santa Fe Más. Julia, gracias por estar con nosotros, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este es un programa sumamente interesante, con objetivos muy claros y precisos, orientado justamente a un segmento de la población que necesita no solamente la capacitación, sino también la formación, ¿no? Así es, y un poco en relación con el Santa Fe Más, que es un programa provincial orientado justamente a la formación de todos los jóvenes de la provincia de Santa Fe, es que bueno, venimos hoy a charlar un rato con vos. ¿Cuáles son los objetivos primordiales que busca este programa que está lanzado en toda la provincia de Santa Fe, que continúa justamente en distintos lugares ampliándose? A nosotros cuando nos preguntan sobre los objetivos del programa nos gusta remontarnos allá a diciembre de 2019, cuando el gobernador Omar Perotti nos convoca a ser parte del equipo de gestión y ahí nos instruye, nos indica el diseño de una política pública justamente destinada a las juventudes santafesinas. Después vamos a ir desarmando estos conceptos, por qué hablamos de juventudes y por qué no de una única juventud, y que tuviera como centralidad desplegar una serie de instancias o espacios formativos que les permitan a estos y a estas jóvenes incorporar herramientas para después pensar su inserción en el mundo del trabajo, ¿sí? Entendiendo que para dar ese pasito con todo lo que implica transitar el primer empleo, empezar a pensar nuestros futuros en relación con el trabajo y entendiendo que el trabajo es el gran ordenador de la vida de las personas y de la comunidad, como nos gusta decir, empezamos a pensar justamente en un programa que pudiera acompañar al joven y a la joven en ese camino, ¿sí? Entonces que pudiera equilibrar, si se quiere, la propuesta formativa, la oferta formativa, poner a disposición espacios donde los chicos y las chicas incorporen herramientas, pero al mismo tiempo que se pueda ir haciendo un abordaje integral de ese sujeto, ¿sí? Entendiendo que, insisto, el recorrido o el tránsito hacia el primer empleo, hacia la obtención de un trabajo y poder, digamos, pensar la organización de la economía en torno a eso, también implica abordar un montón de situaciones más que están vinculadas concretamente con la persona, ¿sí? Claro. Desde el derecho a la identidad, poder acceder y tener garantizado ese derecho, como ir atendiendo una serie de situaciones vinculadas con la vida cotidiana de estos chicos y de estas chicas, que en algunos casos presentan problemáticas vinculadas con la imposibilidad, si se quiere, de sostenerse en la educación formal o algunas problemáticas en cuanto a situaciones de violencia o algunas problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias. Bueno, esa es una población a la que se lo apunta, pero también nosotros entendemos y queremos por ahí correr un poco el eje, entendemos que en realidad la demanda al respecto de acceder a un trabajo es transversal a todas estas juventudes de las que hablamos. Cuando el gobernador, y esto lo dice también siempre el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, caminaba en la provincia antes de asumir la gestión, lo que se relevaba era esto, la necesidad de esas juventudes de poder trabajar. Y por ejemplo, Julia, en relación a este tema del primer empleo, del trabajo, el segmento de población en la edad, ¿desde qué edad hasta qué edad se pueden inscribir justamente en estos planes? Y en segundo lugar te quiero preguntar si dentro de este segmento se inscribe mucha gente que ha dejado la escolaridad o que ha finalizado la misma. Bien. El segmento o el rango etario sobre el que estamos apuntando abarca jóvenes de entre 16 y 30 años. No obstante, como siempre decimos, la idea es poder diseñar un marco o una política pública amplia que permita ir adecuándose a las particularidades y a las necesidades de cada uno de los rincones de la provincia. Claro. Esto también lo queremos decir, la impronta del programa, como cada una de las políticas que se llevan a cabo desde el gobierno provincial, es que garantice un despliegue territorial, ¿sí? Para reforzar este concepto del que siempre habla el gobernador, que tiene que ver con promover el arraigo, ¿sí? Después ahondamos un poquito en esto. Entonces, en principio el rango etario es de 16 a 30 años, con la posibilidad de evaluar algunas excepciones, tanto en los límites hacia arriba como hacia abajo, en función de lo que demande cada situación. Al respecto de si están escolarizados o no, nosotros
es cierto que establecemos una serie de poblaciones prioritarias, por decirlo de algún modo. El programa está anclado, tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Desarrollo Social tiene un segmento de la población sobre el cual avanzar, pero también lo planteamos como una política transversal a todas las carteras provinciales y en articulación con otras agencias nacionales y locales. Por lo cual, las restricciones o los requisitos para acceder al programa un poco también tienen que ver con ir relevando lo que manifiestan los jóvenes. Si un joven, una joven encuentra en este programa una herramienta para pensar su futuro laboral, la idea es poder incluirlo también, teniendo claro que hay prioridades. Las prioridades son los jóvenes que presentan una serie de derechos vulnerados. Este programa se propone como un programa de restitución de derechos, y por eso digo que es amplio, porque dependiendo desde en qué lugar nos paremos en la provincia, se vulneran distintos derechos, ¿no? Exacto. En un pequeño pueblo quizá el derecho vulnerado puede tener que ver con no tener acceso a un espacio formativo que permita justamente después proyectarse en el mundo del trabajo. Julia, vos recién mencionabas algo que quiero abordar porque me parece por la profundidad de la problemática, que es el arraigo, ¿no? En relación a esto, Santa Fe se ha caracterizado durante muchísimos años de recibir toda una inmigración interna permanente y sistemática, ¿no? En relación al tema del arraigo, ¿cómo lo trabajan? ¿Cómo lo piensan desarrollar en la práctica territorialmente? Es muy interesante esto que traes, y acá quiero recuperar las palabras de Omar Perotti porque me parece que es muy claro en este sentido. En una reunión de trabajo que tuvimos este sábado con todo el gabinete y con algunos directores, entre los cuales, digamos, fui convocada, el gobernador se refería al concepto de arraigo haciendo hincapié o resaltando las grandes inversiones que se estaban haciendo en el norte de la provincia. Entonces nos invitaba a pensar el arraigo de la periferia hacia el centro, claro, si se quiere, ¿no? Y él traía esta cuestión de que al invertir en esos departamentos, que son los más empobrecidos, han sido históricamente los más relegados, nosotros, los grandes centros urbanos, Rosario, Santa Fe, también podemos generar y promover al interior de nuestras sociedades un sentido de arraigo. ¿Por qué? Porque esas grandes olas migratorias que vienen, que se desplazan a los grandes centros urbanos en busca de trabajo, en busca de mejores condiciones de vida, supongamos, o de mayores oportunidades, también van generando que vaya disminuyendo la calidad de vida en estos centros urbanos que están superpoblados, que muchas veces los servicios están saturados, que la infraestructura o el despliegue de las obras públicas no alcanza a cubrir las necesidades que eso genera. Entonces, promover que cada uno pueda pensar, y cada una, sus futuros en el lugar donde nació, y que en todo caso desplazarse sea una elección, genera o fomenta, digamos, este sentido del arraigo también en los grandes centros urbanos y, por supuesto, en el resto de la provincia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes te voy a dejar una pregunta pendiente. Las comunas y municipios de todo el territorio provincial vienen articulando políticas sociales justamente con el gobierno de la provincia y más justamente con el Ministerio de Desarrollo Social. En relación a este tema, ¿cuál es el rol justamente que juegan los municipios y la comuna justamente en esta problemática? Pero me los contestás después de la pausa. Luego seguimos nosotros en Educación, Ciencia y Cultura. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Llegué al bar, ¿nos sentamos todos juntos? No podemos, somos 6. Dale, no pasa nada. No, solo se pueden 4 por mesa. Nosotros 2 nos sentamos en otra. Ok, te espero. Si hacés lo que corresponde, la vacuna sos vos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Distribuidora La María,
Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Estamos más conectados que nunca. Recordá que podés comunicarte al 0800-888-6248 o a nuestro WhatsApp al 342-4-486-011. También nos podés contactar por nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter. O envíanos un mail a info@upsnsfe.org.ar. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos y habíamos dejado justamente pendiente esta pregunta porque últimamente los municipios y las comunas vienen desarrollando un trabajo fuertísimo de articulación con ustedes, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, la realidad es que este programa, para ser implementado con éxito, necesita encontrar y articular con aliados estratégicos, ¿sí? Y para nosotros hay dos grandes aliados estratégicos. Uno son las organizaciones sociales, que a nosotros nos gusta llamar las organizaciones libres del pueblo, otros las denominan organizaciones intermedias, pero independientemente de cómo se las llame, esas organizaciones que tienen un anclaje territorial, que generan referencia con los jóvenes, que quizá son las únicas que hoy en día tienen un registro de esos jóvenes que de a poquito se van desvinculando del resto de las instituciones formales o de las instituciones del Estado. Y otros grandes aliados son los municipios y las comunas de toda la provincia. Y en ese sentido, en esto ha sido claro, Danilo, el ministro, Omar, el gobernador, en que para que nosotros podamos garantizar esa llegada real y ajustar o adecuar el programa a las particularidades de cada lugar, es indispensable jugar o pensar la implementación con este actor. Julia, ¿y los sindicatos qué rol juegan también? Otros actores claves. También los sindicatos más vinculados en lo que tiene que ver con el relevamiento. A ver, estos programas buscan compensar, si se quiere, los intereses, los deseos de los jóvenes, pero también la demanda del sector privado, del sector productivo, porque la idea es que a partir de lo que se va aprendiendo después se pueda producir algo o prestar un servicio que el mercado lo demande. Y Julia, por ejemplo, seguramente ustedes deben hacer un estudio, un análisis en relación a cuáles son las necesidades laborales de cada localidad, de cada ciudad, de cada lugar. El norte es muy distinto al sur, por ejemplo. En relación a ese estudio de ustedes después programan justamente las distintas formaciones laborales, ¿no? Exactamente, y por eso ahí es clave el rol de sindicatos y es clave el rol de los gobiernos locales, porque es en conjunto con ellos que nosotros definimos cuál es la oferta educativa que se va a poner a disposición de los jóvenes y de nuevo haciendo hincapié en este sentido del arraigo. La idea es poder promover las economías regionales, los circuitos regionales que permitan justamente apuntalar, digamos, esa base productiva que cada uno de los lugares tiene. Y la última pregunta te hago. Pleno proceso de formación y de capacitación en oficios, por ejemplo. Una vez terminado ese tiempo de formación, ¿hay alguna forma que después el Estado pueda ayudar justamente a esta gente a poderse incorporar al mundo laboral? Sí, esa es la clave. Porque si no terminamos alimentando un círculo vicioso de capacitación tras capacitación y si eso no se puede proyectar en una salida real,
no fracasa para nosotros e implica seguir reproduciendo fracaso. En ese sentido, el programa está planteado en 2 etapas. La primera tiene que ver con este trayecto formativo, más vinculado al oficio, más vinculado a ir incorporando estas herramientas. Y la segunda, y acá hacemos, digamos, un fuerte hincapié en la articulación que generamos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo fuertemente de provincia y de nación. De hecho, hoy estuvimos con Valeria March, que es la directora de formación profesional del Ministerio de Trabajo de provincia. Esa segunda etapa, una vez que ese joven adquirió las herramientas básicas, esa segunda etapa se acompaña articulando, complementando con otros programas. Nosotros a grandes rasgos evaluamos 3 posibilidades como estrategias de egreso, que decimos que el egreso del joven tiene que ver nada más y nada menos con lograr o acercarnos a esa inserción, ¿no? Evaluamos 3 posibilidades. En principio, una que tiene que ver con la revinculación al sistema educativo formal. Hay instancias, el Santa Fe Más se enmarca en la educación no formal, hay instancias vinculadas con la formación en oficios dentro del Ministerio de Educación. La idea es poder acompañar si ese joven elige seguir formándose o profundizando. Otros intereses que acompañamos tienen que ver con poder generar prácticas laborales y luego programas de inserción laboral, si se quiere, en el cual el Estado compromete o se vincula con el sector privado para que puedan ir incorporando a estos jóvenes que ya vienen formados. Y una tercera línea tiene que ver con aquellos grupos, aquellos jóvenes que de repente piensan en un trabajo más cooperativo, más asociativo, también en vinculación con el Ministerio de Producción, poder ir acompañando esos procesos. Julia, muy amable por haber estado en nuestro programa. Vamos a seguir ahondando de estos temas porque realmente son sumamente interesantes, ¿eh? Bueno. Muy amable de tu parte. Muchas gracias por la invitación y a disposición. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y seguimos luego transitando este primer programa en el estudio de Televisión Regional de Educación, de Ciencia y de Cultura. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Hola, ¿por dónde estás? Fui hasta el súper. Buenísimo, ya sabes, ponete bien el tapabocas que te cubra la pera, la boca y la nariz. Obvio, si no te miran mal. Si usas bien el tapabocas, la vacuna sos vos. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Y esta pandemia es cuando más ha dado resultado de parte de la gente, la colaboración de parte del movimiento, como también de la parte de gobierno y municipio y desarrollo social. A ellos que necesitan de nosotros. Por un lado es un gusto poder colaborar, uno piensa en la necesidad de la gente. Y por
por otro lado esperamos y confiamos que la provincia pueda implementar mecanismos para que la gente vaya recuperando su trabajo. Gracias a todos. Dependemos del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales que el COVID evidenció más que nunca. Seguimos en nuestro programa y nos acompaña la concejala Lorena Carvajal. Lorena, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias. Bueno, en primer lugar no podemos soslayar un tema que es de común denominador. ¿Cómo se analiza, cómo ven esta situación de pandemia que estamos viviendo en Rosario, ¿no? Lamentablemente con este incremento de casos diarios que se vienen dando, con esta suspensión de situaciones quirúrgicas en los hospitales públicos, esta segunda ola que algunos dicen que ya está instalada, otros que no, pero porque justamente recién un infectólogo nos decían que Rosario nunca bajó de casos, siempre tuvo una media, una constante. En relación a esto, ¿cómo lo describe? Y si bien la situación obviamente es preocupante y amerita que estemos muy atentos, la verdad que un indicador positivo es que las camas ocupadas no subieron significativamente aún con el aumento de casos. Y que tampoco se haya incrementado la mortalidad debido a que la vacunación, si bien todavía no ha llegado a la mayoría de la población, al estar cubriendo a los sectores de mayor edad, que son los grupos más vulnerables, ha bajado la mortalidad. Con lo cual, si bien está muy atento, esta mañana hubo comité de riesgo de la municipalidad, se sigue tratando de coordinar con provincia para mejorar toda la logística de vacunación, la verdad es que tampoco hay una situación de un alarmismo innecesario, porque tampoco es bueno sumar más angustia a la población. Se está trabajando, se sigue trabajando sin relajarse, pero tomando como buenos indicadores que no suba la mortalidad ni el número de camas ocupadas, que es el factor más crítico y cuando se han tenido que tomar medidas más severas. Claro. Concejala, hay un tema que lamentablemente en los últimos tiempos viene creciendo en forma exponencial, que es el tema de la violencia, ¿no?, de género. Tema que inclusive días pasados se ha conmemorado un nuevo aniversario de la violencia de género, de la diversidad. Y usted viene trabajando en un tema en el Consejo que nos parece sumamente interesante para poder destacarlo y mencionarlo, como es justamente el acoso sexual en el territorio, ¿no? Tema que mucho no se había abordado en su momento. En realidad, ¿cuál es el objetivo justamente en esta búsqueda de la modificación en el Código de Falta en relación a esto? Y el objetivo es sensibilizar, es difundir, porque mucha gente no es consciente de que es un tipo de violencia. Se cree que la violencia es únicamente la violencia física, claro, o un femicidio, pero ese es el último eslabón de una cadena de violencias que empiezan antes, que puede ser la violencia psicológica, la violencia económica. Y en lo que es el espacio público, el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar esa violencia. Que no estamos hablando de criminalizar un piropo, sino que estamos diciendo que hay actitudes y conductas que son ofensivas, que amedrentan, que realmente generan temor, que hacen que realmente se sientan las mujeres o las personas con distinta orientación sexual pasen malos momentos y que hasta ahora no tenía el municipio una herramienta como para poder sancionarlos. Tuvimos un caso muy resonante que fue puntualmente el de un taxista que en la vía pública tuvo una actitud totalmente fuera de lugar, pero la verdad es que se lo puede sancionar como taxista, pero si hubiera sido un comerciante o un referente gremial en una movilización, por más que se lo hubiera podido identificar, la municipalidad no le hubiera podido poner una multa o, como nosotros proponemos, obligarlo a realizar algunas tareas comunitarias, algunos talleres de sensibilización, porque eso no está tipificado como una falta en nuestro Código de Faltas. Está desactualizado el Código de Faltas, el intendente ha enviado ahora una nueva propuesta de reforma integral, pero justo fue un tema que habíamos presentado y que trabajamos porque creemos que, más allá del hecho de la sanción,
se tiene que poder conversar de esto y determinadas personas tienen que entender que no todo vale y que debe tenerse respeto en todo momento por la otra persona, cualquiera sea su género y su identidad. Y por ejemplo, concejala, en estos últimos días el intendente presentó en el Consejo el Código de Convivencia. Dentro de este Código de Convivencia debe haber seguramente algún apartado que aborde esta temática. Sí, es así, lo está incluyendo. También todo lo que tiene que ver con la discriminación, que son cuestiones que se habían regulado, pero exclusivamente para los boliches o los negocios que quizá no permitían el acceso basado en una condición de vestimenta o de la forma del cuerpo de la persona, pero ahora se están abordando otras temáticas que tienden en un aspecto general a mejorar la convivencia dentro de la ciudad y en algunos casos tienden también a aumentar los montos de ciertas multas, entendiendo que, un poco como decían, somos hijos del rigor y de que tiene que existir realmente un rol del Estado en desalentar estas actitudes o estas conductas que son inapropiadas. Y que lamentablemente en los últimos tiempos viene en pleno crecimiento. Sí, otra visión es que hoy se hacen más visibles, hoy se habla más de eso, hoy es más difícil que alguien deje pasar una situación sin denunciarla. Lo que pasa es que mucho se hace a través de las redes sociales y eso expone a veces más a la víctima otra vez, cuando uno denuncia que pasó un mal momento, que hubo un contacto físico indebido, le pasa en un colectivo, en una plaza, cuando sufre una persecución, cuando hay un exhibicionismo. A veces la única manera de denunciar es denunciar en los medios o en las redes sociales y eso, digamos, no termina generando una compensación o una reparación a la víctima. Claro, y por ejemplo, ya que estamos en este tema, antes de ir a otro, por ejemplo, la ley Micaela, ¿cómo la ve usted? ¿Ha tenido impacto? ¿Está dando resultados? Ha habido avances, pero es un trabajo que no se termina nunca, porque es cambiar una concepción cultural. Claro. La ley Micaela se refiere sobre todo a los funcionarios públicos. Exacto. Nosotros hemos recibido capacitaciones y se está haciendo, aún en pandemia se han hecho charlas y talleres de manera virtual, pero tenemos que entender que hay que cambiar la cabeza que tenemos formateada de una determinada manera y yo diría que esto no va a terminar jamás, que van a ser debates y discusiones en las que, bueno, habrá capacitación, pero, digamos, es cambiar un poco el modo en el que nos relacionamos y eso, evidentemente, no se hace un día para otro. Es una herramienta valiosa, pero no tiene un impacto inmediato de un día para el otro. Y son temas que hay que trabajarlo desde la educación, fundamentalmente. Totalmente, es así, desde la educación formal, desde las familias. Yo tengo mucha esperanza, chicos y chicas jóvenes tienen sus cabezas mucho más abiertas, realmente tratan de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro, de no juzgarlo, de no imponer. Lo vemos mucho con las movilizaciones y los planteos de los jóvenes, sobre todo los que están en la secundaria, que realmente tienen una apertura mental muy importante y me parece que ellos van a ser permeables a todas estas ideas que se impulsan para construir una sociedad mejor y no en desmedro de nadie. Exacto. No es una cuestión que va en contra ni de los varones, sino que simplemente es cómo construimos una sociedad que nos albergue a todos y que nos permita a todos y que se respete poder vivir de la manera que elegimos vivir en la medida en que no perjudiquemos a ningún otro. Exacto. Lorena, hay un tema también que me parece importante, que es el medio ambiente, ¿no? Tan charlado, tan debatido en los últimos tiempos, con tantos hechos que han sucedido justamente en la ciudad particularmente. Y en relación a esto, vienen desarrollando ustedes un trabajo de estudio y de análisis sobre fuertemente el impacto ambiental que estamos sufriendo los rosarinos, ¿no? Hay muchísimas iniciativas, hay una comisión específica que trabaja el tema de ecología y ambiente. Hay varias iniciativas que se han tratado de mejorar, por ejemplo, la instalación de medidores para medir la calidad del aire. En las cosas que tienen incumbencia municipal. Lamentablemente los incendios en la isla, que han sido uno de los temas que más nos ha preocupado, el municipio carece de jurisdicción por ahí para sancionar o para intervenir directamente. La ciudad no tiene un cuerpo de bomberos que tiene bomberos zapadores, no bomberos preparados para combatir incendios. Nosotros puntualmente también hemos presentado muchas iniciativas orientadas a la reducción de los residuos descartables, por ejemplo, una ordenanza de prohibición de entrega de sorbetes
que es de nuestra autoría, y la idea es generar menores niveles de contaminación, que son una amenaza muy grande también para el río y para el humedal, porque todos esos desechos plásticos terminan contaminando el río, mejorar la calidad del aire a través de estos controles, que entendemos que si bien es un trabajo a largo plazo, se tiene que ir midiendo, porque si no estamos en peligro de respirar aire que realmente es tóxico y perjudicial para la vida humana y para la vida en general. Y bueno, es toda una sensibilización en un momento difícil donde siempre se ha promovido, por ejemplo, el transporte público como una alternativa más saludable y más amigable con el ambiente, pero en este caso particular, en pandemia, nos está costando cómo, digamos, se ha bajado forzosamente el nivel de circulación, pero tenemos que ir pensando nuevas formas de transporte, como por ejemplo la bicicleta, que ha crecido muchísimo también, o el auto compartido, ver cómo vamos adoptando nuevas maneras de movernos, de transitar por la ciudad y en la medida de lo posible generar una menor huella con nuestros residuos para que no se deteriore significativamente el ambiente en el que vivimos, que ya lo estamos viendo que es una preocupación a nivel internacional. Exactamente. Si usted me permite, vamos a un pequeño corte y después seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura con la concejala Lorena Carvajal. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Hola, ¿llegaste a casa? Sí, estoy por entrar. Acordate, sacate las zapatillas, dejalas en la puerta, lávate las manos y después con el rociador de alcohol. Limpia lo que trajiste. Quédate tranquila. Si aplicás correctamente las medidas de higiene, la vacuna sos vos. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguimos en el programa con la concejala y una última preguntita que le quería hacer. ¿Hay esperanza desde el Consejo Municipal ante el cambio de ministro de Seguridad en la provincia? Porque este es un tema fundamental, clave para la sociedad. Hablamos de un sinfín de proyectos muy importantes recién, pero la sustentabilidad lo va a dar la seguridad. Es así, realmente tenemos esperanza de que se pueda trabajar de manera diferente con el ministro Olaña, con una mayor coordinación que ya apareció al menos en la gestualidad, en la reunión que tuvo con el intendente. Creemos que la complejidad y la gravedad de este tema hace que no se pueda politizar o partidizar la cuestión, que tenemos que trabajar conjuntamente todos los niveles del Estado y todas las fuerzas políticas, que la población, sobre todo de la ciudad de Rosario, está expectante de que comience a haber cambios positivos en este tema y que hay que asumir esta enorme responsabilidad. Por lo pronto, en la Comisión de Seguridad del Consejo, que integramos bloques muy distintos y distintos orígenes partidarios, se está trabajando conjuntamente en varias iniciativas que estamos sacando por unanimidad para mejorar lo que es el control local, acompañando al trabajo de la fuerza policial, de seguridad provincial y nacional. Así que hacemos nuestra apuesta, creemos que desde la política siempre se tiene que encontrar soluciones a los problemas de la gente, no podemos decir es muy complejo, es muy difícil, Hay que resolver. Hay que trabajar. Y después del trabajo serio y mancomunado, sostenido,
que no sea errático, que no tengamos que cambiar cada 6 meses, cada año o cada gestión, sino que sea un verdadero acuerdo de política de Estado. Después de todo ese trabajo sostenido, se van a ver los resultados y a eso nos hemos comprometido y estamos expectantes de la convocatoria para trabajar de manera conjunta. Concejala, ha sido muy amable por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Nosotros llegamos al final y nos vamos como siempre lo hacemos, invitando por supuesto a la concejal. Vamos a escuchar entonces a Martín Tincho Maina y nos vamos en Educación, Ciencia y Cultura. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana, yo el hondo silencio y ella la palabra, yo senda y camino y ella la distancia, yo puse los ojos y ella la mirada. Quise entre mis manos detener el agua y sobre la arena levanté mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa, fui raíz oscura y ella tronco y rama. Cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma, era todo viento, yo toda montaña, yo pura resina y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron en mis ojos para no mirarla, para no seguirla, cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Sobre su memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, y ella Dios lo sabe. Nunca puso nada, nada, nada.